El 17 de enero de 1991, cuando aún no había amanecido sobre las tierras de Arabia Saudita, 12 de los más antiguos aviones de combate de las Fuerzas Aéreas Reales de Gran Bretaña levantaron sus alas hacia una de las guerras aéreas más peligrosas en la historia de la humanidad. Estas máquinas deberían haber estado retiradas del servicio hacía tiempo, olvidadas en algún almacén, y sin embargo nadie en el mundo entero hubiera podido imaginar lo que iban a hacer en los cielos de Kuwait en las semanas que siguieron. El aire frío del Oriente Medio fue cortado por las alas de 12 Sepecat Jaguar, y cada uno de los pilotos que los volaban sabía exactamente una cosa: tenían que volar directamente al corazón de la defensa antiaérea iraquí, sin posibilidad de esconderse, sin margen de error, contra misiles, cañones y cazas enemigos que superaban en número a sus máquinas decenas de veces. Pero ¿cómo llegó a existir este avión? ¿Y por qué fue exactamente este modelo quien voló esa noche de enero, cuando las apuestas eran máximas? Para entender eso, necesitamos retroceder varias décadas, hasta los primeros años de la década de los 60, cuando en Europa se desataba en silencio una carrera que definiría la aviación militar del continente durante los siguientes lustros. En ese momento, Francia y Gran Bretaña se encontraron en una situación casi idéntica. Ambos países necesitaban un avión que no fuera un pesado bombardero estratégico ni un interceptor de alta cota, sino una máquina ligera, maniobrable, capaz de entrenar a los nuevos pilotos y al mismo tiempo participar en operaciones de combate reales. Los requerimientos resultaron tan similares que los ingenieros de ambas naciones tomaron una decisión sin precedente en la historia europea: crear ese avión juntos. En 1966, la British Aircraft Corporation y la empresa francesa Breguet Aviation se unieron y formaron una organización llamada SEPECAT, la Sociedad Europea para la Producción del Entrenador de Combate y Avión de Apoyo Táctico. El reparto de labores fue exacto y sin ambigüedades. Breguet asumió el tren de aterrizaje, la nariz y la parte central del fuselaje, mientras que BAC respondió de las tomas de aire, la cola, las alas y la sección trasera del cuerpo. Dos estados rivales sentados frente a frente, dibujando con meticulosidad la misma máquina. Los primeros prototipos tocaron el fiero en septiembre de 1968, y con cada vuelo de prueba se hacía más claro: este avión había salido de muy otra manera de lo que nadie hubiera esperado. Los motores Adur, desarrollados conjuntamente por Rolls-Royce y Turbomeca, encajaban a la perfección con este planeador. El turbofán alcanzaba velocidades de Mach 1.6, un techo de 46.000 pies y un alcance de 1.000 millas. Para un entrenador de combate, estos eran números que habían sorprendido a cualquier veterano de la aviación militar. En 1973, los primeros Jaguars llegaron a l'Armée de l'Air de Francia, y un año después, en 1974, los asignaron a las Fuerzas Aéreas Reales de Gran Bretaña. La cabina de estos aviones era, para los estándares de la época, simplemente extraordinaria. Indicador digital en el parabrisas, sistema de visión nocturna, ordenador de navegación, indicación casco, ordenador de puntería y altímetro de radar. Todo esto a bordo de una máquina que, en teoría, había sido concebida tan solo como entrenador. El hecho de que de ese proyecto haya surgido un avión con tan amplio conjunto de sistemas de combate decía mucho sobre hasta dónde los ingenieros habían ido más allá de las instrucciones originales. Sin embargo, a pesar de sus virtudes técnicas, el Jaguar no fue recibido como una amenaza aterradora en el campo de batalla. Se lo veía exactamente como lo que había sido diseñado: un paso intermedio entre la academia y la guerra real. Era pequeño, relativamente liviano, y no provocaba el mismo respeto que los F-4 Phantom o el futuro Panavia Tornado. Los pilotos que lo volaban conocían límites, y esos límites parecían situar al Jaguar en un mundo muy diferente al de las grandes potencias del aire que dominaban los cielos europeos durante la Guerra Fría. Durante los años siguientes, el Jaguar encontró su lugar en las filas de las Fuerzas Aéreas Reales como un caballo de trabajo confiable, que cumplía sus cometidos sin aladacas ni aspavientos. En sus mejores años, las variantes británicas equiparon varias escuadras,
algunas dedicadas al bombardeo táctico convencional, otras al ataque nuclear de bajo alcance. Era una máquina que no brillaba en los titulares, pero que estaba siempre ahí, volando, cumpliendo, soportando. Y sin embargo, nadie en Londres podría haber imaginado, ni por un segundo, que esta máquina aparentemente modesta volaría un día sobre un cielo donde estaba a punto de desatarse una tormenta que sacudiría al mundo entero. Durante los 13 años que duró la producción del Jaguar, se fabricaron un total de 573 aviones, y de ese número, 403 fueron pedidos directamente por Francia y Gran Bretaña. Pero lo que resulta verdaderamente llamativo no es la cantidad de unidades producidas, sino la profundidad de las diferencias que surgieron entre las versiones que cada país tuvo a su disposición, porque en realidad los franceses y los británicos construyeron dos aviones muy distintos dentro de la misma carcasa. La versión francesa, conocida como Jaguar A, fue diseñada ante todo para ser una máquina flexible y barata de mantener. Los ingenieros de Breguet no se obsesionaron con la electrónica última hora, sino que apostaron por la versatilidad en armas. El Jaguar A podía montar cañones DEFA de su fabricación nacional, misiles aire-tierra con guía láser, misiles aire-aire y munición antirradares. Un total de 160 de estas máquinas llegaron a las manos de la Armée de l'Air, y en sus años de mayor actividad, los Jaguars franceses ocuparon nada menos que 9 escuadras. La pintura estándar era un verde oscuro con franjas de gris, pensada para los bosques europeos. Pero esa misma máquina tendría que adaptarse pronto a paisajes que ningún ingeniero francés había imaginado cuando la dibujó por primera vez. El momento llegó en diciembre de 1977, cuando los Jaguars franceses tocaron tierra en Dakar, Senegal, y desde ahí lanzaron ataques contra insurgentes en Mauritania. Era la primera vez que este avión disparaba sus armas en una guerra real, y los pilotos descubrieron que un entrenador puede matarte si no lo manejas con toda la seriedad del mundo. Menos de un año después, los mismos aviones fueron trasladados a Chad para combatir insurgentes con respaldo libio. Y esa operación no fue única. Durante toda la década de los 80, los franceses volvieron a Chad repetidas veces, atacando bases militares e instalaciones de radar dispersas por las tierras de África Central. Sobre esos cielos, el Jaguar demostró la capacidad de operar desde pistas improvisadas, sin infraestructura ni apoyo logístico, volando misión tras misión con mantenimiento mínimo. Y sin embargo, mientras los franceses llevaban sus Jaguars a la polvoreda de África, los británicos estaban desarrollando una versión que apuntaba en dirección completamente distinta. El Jaguar británico fue equipado con sistemas mucho más complejos y pesados. Los cañones Aden Mark IV de calibre 30 mm reemplazaban a los DEFA franceses, y junto a ellos venía un sistema llamado NAVWAS, Navigation and Weapon Aiming Subsystem, que proporcionaba datos de navegación y puntería tan detallados que la máquina podía calcular la trayectoria de sus bombas con una precisión que los pilotos de la época consideraban casi mágica. Además, podía cargar más peso que su primo francés. Tanques externos, una variedad de bombas y misiles AIM-9 Sidewinder para defenderse en caso de que un caza enemigo decidiera atacarlo en medio de una misión. Con esa carga de equipamiento, el Jaguar británico entró en servicio como relevo del F-4 Phantom en el papel de bombardero de bajo nivel, y pronto se convirtió en la columna vertebral de la aviación táctica de la RAF en Europa Central durante los años más tensas de la Guerra Fría, con 4 escuadras asignadas a ataques nucleares tácticos, 3 dedicadas a bombardeo convencional y una más a reconocimiento estratégico. En abril de 1982, cuando Argentina ocupó las Islas Malvinas, los Jaguars de la RAF contribuyeron al esfuerzo de guerra con misiones de reconocimiento y apoyo indirecto. Pero no fueron ellos quienes decidieron ese conflicto. Lo que aprendieron los estados mayores de la RAF durante esas semanas fue más importante: que la guerra real no respeta los planes que se hacen en tiempo de paz, y que un avión que parece obsoleto puede convertirse en la única opción cuando la situación cambia de golpe. Pero esa lección iba a quedarse sin uso durante varios años, porque a mediados de los 80 empezó a aparecer en los hangars de la RAF
un avión que hacía que el Jaguar pareciera una reliquia: el Panavia Tornado. Este caza multifunción, desarrollado entre Gran Bretaña, Alemania e Italia, era más rápido, más pesado y más moderno en todo sentido concebible. Poco a poco, escuadra tras escuadra, el Tornado fue desplazando al Jaguar de sus posiciones en Europa, y hacia finales de los 80 quedaban apenas 3 escuadras de Jaguars activas en toda la RAF. La máquina que había sido la espina dorsal de la aviación táctica británica estaba siendo dejada de lado, y nadie en el comando lamentaba su partida, porque todos daban por hecho que el Jaguar había cumplido su vida útil y que no existía ningún escenario en el que esta pequeña máquina obsoleta fuera necesaria de nuevo. El segundo día de agosto de 1990, las tropas del ejército iraquí atravesaron la frontera de Kuwait con una rapidez que dejó al mundo entero sin palabras. En menos de una jornada, uno de los estados más pequeños del planeta quedó completamente ocupado, y desde ese instante en adelante la geopolítica del Medio Oriente cambió de forma irreversible. En Londres, la reacción fue inmediata y contundente. Gran Bretaña decidió enviar una fuerza expedicionaria a la región para garantizar la seguridad de Arabia Saudita, y esa decisión fue tomada el 5 de agosto, apenas 3 días después de que los tanques iraquíes hubieran cruzado la frontera. Dentro de esa fuerza expedicionaria había aviones de toda clase, máquinas modernas y poderosas. Y sin embargo, cuando los altos mandos de la Real Fuerza Aérea revisaron la lista de lo que estaba disponible y listo para desplegar en plazo cortísimo, los Jaguar aparecieron en ese listado con una rapidez que a nadie se le hubiera ocurrido predecir. Eran los únicos que pudieron reaccionar en el tiempo que la situación exigía, los únicos cuyos equipos técnicos podían tener los aviones operativos en cuestión de horas, no de días. El 11 de agosto, elementos de la 6ª Escuadrilla, la 41 Escuadrilla y la 54 Escuadrilla, un total de 12 máquinas, partieron desde la base de RAF Coltishall con dirección al Medio Oriente, dentro de lo que el ejército británico bautizó como la Operación Granby. Pero estos no fueron los mismos Jaguars que habían volado durante años sobre los cielos de Gran Bretaña, cumpliendo rutinas de entrenamiento. Antes de salir hacia Arabia, cada uno de los 12 aviones fue sometido a una transformación tan profunda que apenas los reconocerían los mismos pilotos que los habían volado semanas atrás. Lo primero fue la repintura. La coloración gris y verde oscura desapareció bajo varias capas de un tono arena que los haría casi invisibles contra el terreno del desierto. Pero la parte más importante fue lo que no se podía ver desde tierra. Cada Jaguar recibió sistemas de interferencia electrónica, dispensadores de chaff para engañar a los radares de los misiles enemigos y tanques exteriores de combustible que extendían su radio de acción mucho más allá de lo que el avión había sido diseñado para volar. Los motores fueron mejorados para extraer más potencia de la que normalmente permitían sus especificaciones. Se instalaron bengalas defensivas más modernas, y la superficie del avión fue cubierta parcialmente con materiales que absorben las señales de radar. Los parabrisas fueron recubiertos con una película delgada de oro, un detalle que suena ridículo hasta que entiendes su función. Esa película filtra las radiaciones electromagnéticas y reduce la emisión del propio avión hacia los sensores enemigos. Finalmente, se montaron rieles sobre las alas para poder llevar los AIM-9L Sidewinder, la versión de mayor alcance de los misiles aire-aire que los Jaguars británicos ya conocían de sobra. La persona encargada de liderar a estos 12 aviones fue el Wing Commander William Pixton, conocido entre sus hombres como Billy P. Pixton. No era un líder que golpea la mesa y grita órdenes sin escuchar a nadie. Todo lo contrario. Antes de tomar cualquier decisión, consultaba con los pilotos de su detachment y fomentaba debates abiertos sobre la táctica. Para él, la jerarquía era una herramienta, no una barrera. Y sin embargo, detrás de esa actitud cercana, había una obsesión absoluta que no se permitió abandonar en ningún momento durante toda la operación: traer de vuelta exactamente el mismo número de personas y de aviones con los que había salido. El grupo que Pixton lideró fue bautizado oficialmente como el JAGDET, el Detachment de Jaguars, y extraoficialmente los pilotos empezaron a llamarse los Gatos del Desierto. El JAG.
Det fue el primer avión de ataque británico en llegar al Golfo Pérsico durante toda esa crisis. Llegó antes que los Tornado, antes que cualquier otra máquina de combate que Gran Bretaña enviara a la zona. Y eso tuvo consecuencias reales y concretas. La presencia misma de estos 12 aviones en la región, según los reportes de la época, fue suficiente para que las fuerzas de Hussein se detuvieran donde estaban y no avanzaran más allá de los límites que ya había conquistado en Kuwait. Pero Hussein no tenía la menor intención de retirarse, y la comunidad internacional lo sabía perfectamente. Durante los meses que siguieron, las Naciones Unidas aprobó resolución tras resolución exigiendo la retirada incondicional del ejército iraquí, y cada una fue ignorada con la misma frialdad. La diplomacia tenía un plazo fijo, el 15 de enero de 1991, la fecha establecida por la resolución 678. Autorizaba el uso de todos los medios necesarios para sacar a las tropas iraquíes de Kuwait. El 15 de enero llegó y Hussein no se movió. La diplomacia fracasó de forma total y definitiva, y a partir de ese instante la única opción que quedaba sobre la mesa era la guerra. Para los pilotos del Jagdet, que durante semanas habían estado en estado de máxima alerta, sin poder hacer nada más que esperar, esa fecha tenía un peso enorme. Lo que venía después significaba que iban a volar hacia el infierno. El 17 de enero, antes del amanecer, el escuadrón líder Mike Gordon metió a los primeros Jaguars en el aire. Era la hora de la verdad, y Gordon la enfrentó con una frialdad que impresionó a todos los que lo conocían. Su objetivo aquella madrugada fue un cuartel militar iraquí dentro de los límites de Kuwait, un objetivo de alta prioridad que representaba parte de la estructura de comando enemiga en la zona ocupada. Cuando los aviones llegaron al sector y el sistema de control aéreo transmitió su confirmación, las palabras fueron precisas. Imagen despejada, sin actividad aérea enemiga. Los Jaguars atacaron sin interrupciones, y el cuartel quedó destrozado en cuestión de minutos. Ese primer día estableció algo fundamental. La Real Fuerza Aérea había concebido las misiones del Jaguar a alturas rasantes, siguiendo la doctrina tradicional que estos aviones conocían de sobra. Sin embargo, los Estados Unidos habían puesto al servicio de la coalición sistemas de supresión de misiles superficie-aire y aviones de mando y control que coordinaban todo el espacio aéreo desde alturas extremas. Con toda esa protección, los mandos tomaron la decisión de cambiar la forma en que los Jaguars combatirían. Desde ese momento operarían a alturas medias, un terreno que teóricamente era el más peligroso del cielo, pero que la cobertura americana había transformado en algo manejable. La nueva táctica que desarrollaron los pilotos del Jagdet fue, por su precisión y por su violencia, verdaderamente aterradora. Los Jaguars ascendían hasta 30.000 pies, y desde esa altitud iniciaban un giro en barril seguido de un picado de 60 grados, una maniobra que transformaba la máquina en una flecha que caía casi verticalmente hacia el objetivo. En ese instante, a una distancia calculada con meticulosidad, se liberaban las bombas de 1000 libras, cuyos sistemas de guía láser las conducían con una exactitud que el avión nunca hubiera podido ofrecer en vuelos rasantes. Volaban en formaciones muy ajustadas, lo cual significaba que la oleada de explosiones llegaba al objetivo en un intervalo de segundos, dejando a las defensas anti-aircraft iraquíes sin tiempo para reaccionar. Ningún Jaguar repetía un ataque contra un objetivo que ya había sido golpeado, y ninguno usó sus cañones en ataques rasantes. Cuando una bomba caía sin detonarse, el protocolo era inviolable. El artefacto se soltaba en una zona del desierto despoblada y sin riesgo. El 18 de enero, Pixton iba a liderar una operación contra objetivos de los guardianes revolucionarios. Pero las condiciones atmosféricas fueron tan adversas que la misión fue cancelada. Los ataques contra las baterías de misiles fueron pospuestos hasta el día siguiente, y cuando los Jaguars volvieron a subir esa mañana, los objetivos quedaron sin defensa real frente a ellos. El 26 de enero, los Jaguars fueron pieza central de uno de los trucos más elaborados de toda la Guerra del Golfo. El comando de la coalición quería que Hussein creyera que una fuerza de marines estadounidense estaba a punto de desembarcar desde el mar en la costa de Kuwait.
un desembarque que en realidad nunca iba a producirse. Para que la ilusión fuera convincente, los Jaguars atacaron a amanecer una batería de misiles Silkworm SY-1 que controlaba esa zona costera, exactamente el tipo de sistema que tendría que ser neutralizado antes de cualquier operación anfibia real. El ataque fue preciso y devastador. Las defensas iraquíes en esa parte de la costa quedaron inutilizadas, y los ojos de Bagdad se fijaron sobre esa amenaza imaginaria, dejando de prestar atención a los movimientos reales de las fuerzas terrestres que avanzaban por otro lado. Durante esos mismos días, los Jaguars volaban no solo misiones de bombardeo, sino también de reconocimiento. Y fue durante una de esas patrullas cuando ocurrió uno de los momentos más tenebrosos de toda la operación. Una confusión en las comunicaciones hizo que 2 pilotos de Jaguar fueran identificados erróneamente como aviones capaces de interceptar objetivos aéreos. Cuando varios cazas iraquíes aparecieron volando desde el sur de Irak, la orden que llegó fue interceptar inmediatamente. Los pilotos intentaron corregir el malentendido, pero la cadena de comunicación no les permitió aclarar la situación a tiempo. Ya cuando el enfrentamiento parecía inevitable, un F-15 saudí entró en escena, enganchó los cazas iraquíes y los derribó antes de que cualquier Jaguar tuviera que disparar un solo proyectil. Cuando el 28 de febrero de 1991 llegó y los últimos soldados iraquíes cruzaron de vuelta la frontera de Kuwait en retirada, los 12 Jaguars del Jagdet seguían en pie. Los mismos 12 con los que Pixton había salido. Los mismos 12 que, según todos los pronósticos, no deberían haber aguantado ni una semana en ese entorno. No se había perdido un solo avión, no había caído un solo piloto, y los números que salieron a la luz en los días siguientes desafiaban cualquier lógica que se pudiera aplicar a una flota de 12 máquinas que todos creían obsoleta. Durante el periodo comprendido entre el 16 de enero y el 28 de febrero, los pilotos del Jagdet volaron 618 misiones individuales, acumulando casi 1000 horas de vuelo operativo. Lanzaron 750 bombas de 1000 libras y dispararon casi 10.000 rondas desde sus cañones de 30 milímetros. Un avión que representaba menos de una sexta parte de la flota total de jets rápidos que la Real Fuerza Aérea había mandado al Golfo, acabó volando casi una tercera parte de todas las misiones ofensivas que el servicio ejecutó durante toda la operación. Y los pilotos que lo volaban sabían exactamente hasta dónde habían llevado esa máquina. El expiloto Mike Rondot lo describió sin adornos. Habían empujado el avión mucho más allá de todos los parámetros permitidos. Lo habían volado supersónico con todas las cargas externas encima. Lo habían sobrecalentado los motores y le habían dado al chasis una paliza brutal durante 6 semanas sin parar. Y los 12 jets simplemente aguantaron todo, sin romperse, sin fallar en el momento más crítico. La guerra del Golfo le dio al Jaguar algo que ningún programador de defensa había previsto: una segunda vida. Una máquina que estaba a punto de desaparecer de los inventarios de la aviación militar demostró que todavía tenía mucho que decir. Y esa demostración no pasó desapercibida fuera de Gran Bretaña. Durante años, varios países habían mostrado interés en el Jaguar, aunque los procesos de venta fueron lentísimos debido a disputas sobre los derechos de exportación, que no quedaron libres hasta 1980. Entre los países que eventualmente lo operaron se encontraron Omán, Ecuador y Nigeria, pero ninguno mostró el mismo nivel de compromiso que la República India, cuyo interés comenzó incluso antes de que el Jaguar entrara en servicio en Europa. Y en octubre de 1978, la Fuerza Aérea India formalizó su selección. La India no se quedó en comprar un puñado de aviones. En los años siguientes, la flota india creció hasta 168 Jaguars en total, 40 ensamblados con kits proporcionados por Sepecat y los 128 restantes fabricados íntegramente por Hindustan Aeronautics Limited dentro de las fronteras de la República. India no solo compró el avión, lo internalizó y lo fue mejorando con sus propias manos. En 1999, cuando la India y Pakistán se enfrentaron en la zona fronteriza de Kargil,
los Jaguars de la Fuerza Aérea India atacaron las posiciones pakistaníes ubicadas a alturas extremas, otra demostración de que esta máquina seguía siendo relevante en conflictos reales. Desde entonces, India ha estado modernizando sus Jaguars. El programa Daring 3, iniciado en 2009, integró aviónica digital nueva y sistemas de navegación y puntería que la máquina original nunca podría haber soportado. La Fuerza Aérea India integró además el misil ASRAAM, que moderniza la autodefensa del avión, y los primeros prototipos de la versión actualizada volaron en 2023, con planes de modificar aproximadamente 60 máquinas. La Fuerza Aérea India ha anunciado un retiro gradual que se extenderá hasta aproximadamente 2038, lo cual significa que esta máquina, concebida en los años 60 como un simple entrenador de combate en Gran Bretaña, volará en el cielo indio durante casi 7 décadas de servicio activo y sin interrupciones. Pensemos en lo que eso significa en términos reales. Cuando el Jaguar deje de volar en India, habrán pasado casi 70 años desde que los primeros prototipos tocaron el suelo por primera vez en Francia e Inglaterra. No hay muchos aviones en la historia de la aviación militar que hayan logrado algo remotamente parecido, y la mayor parte de los que eventualmente lo lograron fueron máquinas enormes, costosas y enormemente complicadas de mantener. El Jaguar fue pequeño, fue barato, fue ignorado por casi todos, y sin embargo sigue volando, década tras década, conflicto tras conflicto, sin importarle nada lo que el resto del mundo pensara de él. Si esta historia te ha gustado, dale un me gusta a este vídeo, deja un comentario contándonos qué te pareció más sorprendente de todo lo que acabas de escuchar, y suscríbete al canal para que no te escape ninguna historia como esta, porque las que vienen después son aún más increíbles.